Muy buenas a todos. Vamos a enfrentarnos a esos conceptos que en la segunda sesión del taller pues no pudimos ver porque, bueno, la verdad es que nos fuimos un poquito bastante de tiempo, pero bueno. Vamos a hablar del punto principal que al final mueve todos los mercados, ¿ok? En este caso vamos a ver cosas más centradas para cripto, pero es lo que mueve todos los mercados, es la liquidez. Un mercado se mueve para arriba o para abajo en función del dinero, de haya más, haya menos y las tendencias que siga, ¿ok? Entonces, el mundo cripto tiene una serie de curvas que si bien son relativamente extrapolables del mercado tradicional, pero tiene una serie de curvas que nos vienen muy bien para ver largo, medio, corto plazo una visión general de cómo está el ecosistema. Así que vamos a verlas. La primera de ellas es la curva de market cap, ¿vale? Capitalización de mercado. Esto ya lo comentamos el otro día, pero bueno, capitalización de mercado es básicamente todo el dinero, ¿vale?, que hay en un activo, todo el dinero que hay en pues, una cripto en general, ¿vale? Se multiplica el precio por la cantidad de unidades que hay, ¿vale? Por ejemplo, Bitcoin, en este caso, tenemos un precio de unos 96.000, ahora mismo a la fecha de este vídeo, multiplicado por unos 20 millones, pues bueno, nos da 2 trillions, ¿vale? Según notación de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿por qué la curva de market cap es importante? Pues por lo que estábamos diciendo, nos dice cuánto dinero hay dentro del mundo cripto. Cuánto dinero hay, si ha habido más, si ha habido menos, la tendencia que está siguiendo, etc. Dentro del ecosistema hay varias gráficas interesantes. Nos estamos moviendo ahora a esto que veis aquí, TradingView. Podéis abrir tranquilamente una cuenta gratuita, ¿vale?, que tengáis acceso a esta información. Entonces, si vamos aquí arriba a la izquierda, ¿okay?, y buscáis cripto total, ¿ok? Aquí ya las estamos teniendo las 4 primeras. Vais a ver cuáles son las curvas principales de liquidez, ¿vale? Empezando por la total, que es la más grande, total 2, que es toda la capitalización del mercado cripto, es decir, todo el dinero que hay, quitando el dinero que tiene Bitcoin, total 3, que es todo el dinero que hay en cripto, menos el de Bitcoin y menos el de Ethereum, ¿okay? Recordemos que Bitcoin representa ahora mismo como un 60% de todo el dinero actual. Ethereum no tanto, a lo mejor un 10, un 12, pero fijaos que pues es interesante ver que de los 11 millones de criptos que hay, pues si quitamos 2, nos quedan más o menos un 30%, ¿vale? Es importante. Y la última, Others, en este caso es capitalización de mercado quitando el top 10, ¿vale? En el top 10 también tenemos stables, tenemos alguna meme coin, tenemos otros proyectos de infraestructura. Es muy interesante también ver cómo se mueve el mercado fuera, digamos, del top del top, ¿ok? Entonces, si seleccionamos, podéis ver aquí una curva. En este caso hemos puesto unas banditas de Kellner que, bueno, lo vamos a quitar para que se vea mejor. Estamos en temporalidad semanal, también se pueden utilizar en temporalidad diaria. A mí me gusta más temporalidad semanal porque se ve más lo que es la tendencia a largo plazo, que es para lo que yo creo que es más útil, ¿vale? A medio plazo también se puede ver, o sea, si en vez de semanal le hacemos aquí, hacemos clic en la S, nos vamos a diaria, pues aquí podéis ver el movimiento, ¿ok? ¿Para qué nos sirve? Pues vuelvo a decir, el dinero que ha entrado. En este caso la total es el dinero total, o sea, es decir, el dinero que ha entrado y cómo se está moviendo. Si os dais cuenta, aquí podemos verlo en diario, más o menos desde julio. Pues cuando Trump ganó en abril, fijaos, subió, una entrada de dinero brutal, también se revalorizaron los activos hasta que, bueno, más o menos alcanzó un primer máximo en diciembre y más o menos pues ha estado fluctuando en un rango amplio y, bueno, ahora está en la parte baja del rango. Es decir, esto nos puede decir, si vemos a diario, a medio plazo, pues estamos diciendo que, vale, hubo una entrada muy fuerte de dinero hace unos meses y ahora, pues bueno, alcanza un máximo, porque realmente llegó a un máximo histórico, hay dudas, ¿vale? Tenemos esta información. Si nos vamos a un poco más de largo plazo, a semanal, pues nos dice un poco más lo mismo, pero nos dice que venimos de una tendencia de largo plazo bastante larga, ¿ok? Entonces, sin poner medias ni nada, simplemente analizando el gráfico. Si os dais cuenta, el precio ha ido hacia arriba hasta hace no mucho tiempo, 2 meses, y ahora pues más o menos hay dudas, ¿vale? Se está estabilizando, no sabe para dónde seguir. Si haces un poquito de zoom, tenemos lo mismo,
¿vale? Lo mismo, en este caso, pues una tendencia un poquito más centrada, ¿vale? Un poquito más clara. Entonces, la gráfica total nos sirve para ver lo que es el total, pero claro, el dinero puede entrar o bien a Bitcoin o bien al resto del mercado, que normalmente lo que suele pasar. Ya sabéis que esa diferencia entre Bitcoin y el resto del mundo, pues en cripto se nota mucho. Entonces, si queremos ver cómo afecta al resto del mercado, pues vamos a la siguiente gráfica, que es la total 2. Curiosamente, tiene un patrón bastante similar, pero aquí el diablo está en los detalles. Si calculásemos cuánto más o menos tenemos la distancia de máximo a mínimo, básicamente desde 1,6 a 1, o incluso un poquito más aquí, en niveles más estables, en 1,16, 1,2, pues veréis que realmente el gap es muchísimo más grande, ¿vale? Aquí estamos hablando de, pues eso, de 1,6 a 1.0, pues es un 60% de bajada, y si nos ponemos aquí, pues bueno, un poquito menos, estamos hablando mejor de un no sé, un 20 o 30%, estamos a 40, pues eso sí, aproximadamente, no llega a un 30%, pero un 25%. Si volviésemos a la gráfica total, la que teníamos antes, fijaos que el máximo lo teníamos en 3,7 aproximadamente, en este punto más bajo, que se nos fue muchísimo, lo teníamos 2,8, es decir, habíamos bajado pues aproximadamente un 20% largo, y en el punto en el que nos estamos moviendo ahora, 3,1, estamos en un 15%, es decir, simplemente mirando un poquito, os vuelvo a decir, mirando un poquito las líneas, no necesitamos ni siquiera indicadores para verlo, pues podéis ver que el dinero no se ha ido mucho, porque realmente a pesar de que, bueno, ha habido alguna fuga de unos 600 billones, tampoco se ha ido muchísimo, es decir, la tendencia más o menos de momento no se ha roto. Y si miramos fuera de Bitcoin, pues resulta que ha habido mucho más dinero que se ha quedado en Bitcoin del que se ha quedado fuera. Si por lo que sea queréis intentar, pues lo que es bucear un poco más, pues como dijimos, el total 3, pues en este caso ya quitáis a Bitcoin y quitáis a Ethereum, estáis quitando pues, el 70% del dinero. La gráfica es muy parecida, pero bueno, si os pusieseis a calcular los niveles más relevantes, como estamos diciendo, pues veríais la diferencia que hay, la diferencia que tenemos a la hora de acometer la inversión en Bitcoin, la inversión en Ethereum o en el resto del mundo. Ya yendo un poquito más allá, si nos metemos en la Others, es decir, quitamos el top 10, la gráfica es más aguda todavía. O sea, fijaos que pues ha bajado niveles de prácticamente un 50%, no llega, un poco menos, pero o sea, básicamente Bitcoin está corrigiendo, o sea, dando grandes titulares, simplemente mirando esto. Vuelvo a decir, no necesitamos indicadores, no necesitamos nada complicado, simplemente echando un vistazo. Se ha ido algo de dinero, pero bueno, tampoco ha sido muchísimo. En Bitcoins en general ha sido un 15% aproximadamente, pero si estáis viendo fuera del top 10, o sea, lo que viene a ser la mayoría de las altcoins, casi todas las meme coins, o sea, casi todo el ecosistema, pues se ha ido un 40%, o sea, un porcentaje mucho mayor. O sea, fijaos que simplemente mudando de un sitio a otro, de estas gráficas de liquidez, estamos viendo cómo se está moviendo el dinero. Muy, muy útil. ¿Ok? Bien. Además de las curvas de market cap, muy relacionadas están las curvas de dominancia. ¿Qué es la dominancia? Es el porcentaje de la capitalización de mercado, ¿vale?, que domina en el ecosistema cripto. O sea, básicamente es dividir el market cap, la capitalización de mercado de un activo, entre el total. En el caso de Bitcoin, pues tenemos unos 2 trillions, pues se divide esos 2 trillions entre los 3 y pico que hemos visto que tenemos. Y me dirás, pues si es que prácticamente parece que es el mismo dato. Sí y no, nos sirve para dar un poquito más de información acerca de los flujos. Ahora os diré, hay muchísimas curvas de dominancia, ahora lo vamos a ver, pero hay 3 o 4 que son bastante importantes. Y cómo eso se relaciona con una tablita que a medio o largo plazo viene bien pues para saber dónde estamos, que al final la idea de este seminario y de estas cosas es que tengáis 4 o 5 piezas de información que sean bastante potentes. Volvemos a nuestra querida TradingView, ¿ok? Y en este caso, aquí podéis ver la curva de dominancia. Fijaos que estamos en un 61%, insisto, un 61,33% de la pasta que hay en cripto está en Bitcoin. O sea, fijaos la importancia que tiene. Y no creáis que esto ha sido, o sea, que esto ha sido casualidad. O sea, si os vais
fijaos que en niveles del anterior ciclo, pues llegamos a estar en un 70 y tantos. Cuando la cosa estaba súper muerta en 2022-2023, pues mira, estábamos en un 40%. Si tiramos más para atrás, pues vemos que hay ciertos suelos y demás, ¿ok? Entonces, nos da cierta información este movimiento de la dominancia. Ha ido creciendo a lo largo del tiempo, es decir, desde que, digamos, ya se cerró lo que es el suelo, o sea, ya digamos que ya se cerró el suelo y volvió otra vez el interés dentro del cripto, pues ha ido subiendo y bueno, no hemos llegado todavía, a pesar de que hemos tenido nuevos máximos históricos, no hemos llegado todavía a niveles máximos de dominancia. O sea, os vuelvo a decir, tenemos información, o sea, no necesariamente el pasado, como se suele decir, la historia no se repite, pero rima. Y en cripto últimamente suele pasar mucho con el tema de los ciclos de 4 años y demás, ¿vale? Entonces, viendo aquí, pues la dominancia sigue creciendo, a pesar de que hubo ciertas dudas por aquí, pues la dominancia sigue creciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que está siendo para la gente mucho más interesante, para la gente invertir en Bitcoin que invertir en otros valores, a pesar de que hay algunos valores, unos memes, incluso algunos proyectos más serios que puedan rendir más, pero digamos que el grueso de la gente, el grueso del dinero, sigue pensando que Bitcoin pues, es más interesante. Como hemos comentado, además de, si buscáis aquí por dominance, que no hace falta que os compliquéis mucho, si os dais cuenta, todo esto son dominancias de diferentes criptos, ¿vale? Bitcoin, USDT, la stable más importante, Ethereum, Others, que es básicamente la market cap, como hemos dicho antes, fuera del top 10, pero tenéis aquí un montón de criptos, pero un montón de criptos diferentes. ¿Es útil? Para mí no. Para mí ya, a no ser que, por ejemplo, a lo mejor un Pepe o, ¿sabes? O un Doge, alguna cosa de alguna narrativa muy concreta, algún sector muy concreto que queráis ver memes o inteligencia artificial o demás, con que os movéis en estas 4, ¿vale? Bitcoin, USDT, Ethereum y Others es suficiente. Incluso hay veces que con estas 3 sirve, ¿ok? Como hemos visto, Bitcoin tiene un 61% y de dominancia y viene subiendo como un tren los últimos 2 años, pues, es decir, en largo plazo la gente sigue viendo a Bitcoin más interesante. Si vemos la misma curva, pero en este caso USDT de stables, normalmente nos puede dar una visión de, volvemos a decir, ¿dónde está la liquidez? O sea, es decir, dentro de que la liquidez no ha salido del ecosistema cripto, en este caso, ¿dónde está? Haciendo una lupa, ¿dónde está? Pues si os fijáis, por lo menos en estos años, pues al principio no había mucha confianza, había como un 1-2%, cada vez hubo más confianza en USDT, tenemos aquí unos máximos, curiosamente, pues del año pasado, un poquito más, y desde entonces, pues bueno, ha habido flujo, ¿vale? O sea, es decir, el USDT, a pesar de que tiene un 5%, no está mal, pero bueno, pues ha ido bajando. Hay más, o sea, interesa, o sea, no hay tanta, digamos, esto, cuando las stables van subiendo, ¿vale? La dominancia de las stables van subiendo, como también un poco del miedo y la codicia, es decir, si la gente sigue dentro del ecosistema, pero confía lo suficiente en Bitcoin, o prefiere, digamos, un poco guardar la ropa, esperar un poquito algunos movimientos. Aquí se puede ver que, bueno, ha habido cierta fluctuación, cierta volatilidad, pero bueno, la tendencia es bajista. Se tiene más confianza en Bitcoin que en guardar la ropa. Hay cierto apetito por Bitcoin por encima de guardarse las cosas. Si vemos otra gráfica, la de Ethereum, que esta pobre mía está destrozada, ya lo podéis ver, madre mía, está súper bajista, pues la propia gráfica comenta otra de las realidades que se habla mucho en redes sociales y en las noticias de economía. O sea, ya podéis ver, está cuesta abajo, desde pues más o menos desde mayo, junio del 24 está cuesta abajo. Es decir, la confianza general en Ethereum es muy mala. Y no necesitáis muchas veces hacer análisis sesudos, o sea, simplemente con la curva de dominancia ya podéis ver cómo está. Bastante mal. ¿Que se va a dar la vuelta? Pues se puede dar la vuelta. O sea, en cripto y en finanzas puede pasar de todo, pero aquí simplemente estamos dando información actual con lo que tenemos y que se pueda ver rápido. O sea, fijaos que de un vistazo hemos visto con las curvas de liquidez, primero, que las curvas, o sea, cuando estábamos viendo las curvas anteriores, cuando estábamos aquí, mirando la total, ¿vale? Volvemos a la total.
Estamos viendo que subió mucho con el tema de Trump. Ahora hubo algunas dudillas, se intentó ver si se volvía otra vez a máximos y ahora se está en un momento de duda. Pero de momento la tendencia de fondo sigue alcista, aunque estamos, pues bueno, en un rango estamos con dudas. La dominancia, hemos visto que la dominancia total de Bitcoin sigue creciendo, o sea, el interés mayor dentro del ecosistema está en Bitcoin. En las stablecoins, pues sé que está más o menos estable, valga la redundancia, y en Ethereum, que era, digamos, la alternativa en su momento, pues está horrible. Ya, si acaso, por terminar de hacer el análisis, si nos metemos en Others, ¿vale? La dominancia del resto del mercado fuera del top 10, pues no está tan mal. O sea, se ha perdido mucho interés, hay una tendencia bajista, no tan fuerte como Ethereum, hay una tendencia bajista. Si bien es cierto que, bueno, más o menos desde los niveles del primer máximo histórico que se hizo en 108, pues se ha perdido bastante interés y sobre todo, pues bueno, ha sido una bajada bastante volátil, que es lo que suele pasar con el resto del mercado. Fijaos cuánta información hemos conseguido con 4 gráficas. O sea, con esto, a medio, largo, corto plazo, ya podéis tener muchísima información. Y no solo de cómo está cripto, sino de los grandes bloques, que es Bitcoin, Ethereum, Stables, resto del mundo. Si a partir de ahí queréis hacer un poquito más de deep dive, un poquito más de investigación, pues bueno, dependerá de la narrativa, o se pueden ver otro tipo de indicadores. ¿Okay? Algunos de ellos los veremos en la tercera sesión, algunos los veremos en la cuarta y otros los veremos en otras formaciones. Antes de despedirme de vosotros, quiero también comentaros este cuadrito. ¿Vale? Este cuadrito lo tenéis aquí, pero bueno, lo podéis encontrar con diferentes formatos en internet, como queráis, pero es muy interesante, ¿vale? Si la dominancia, o sea, en la primera columna tenéis la dominancia, la curva que ya hemos visto, dependiendo de cómo esté la tendencia, ¿vale? Si sube o baja y tal, si por lo que sea lo veis muy lateral, pues intentad, como hemos visto, que en los últimos meses estaba más lateral, pero de fondo era alcista, ¿vale? El precio, ¿cómo está el precio de Bitcoin? Pues lo mismo, ¿vale? Si veis que de repente, en este caso sí se está comentando el tema de la lateralización, pero utilizad el mismo periodo, eso, la misma visión del gráfico con el que lo hacéis la dominancia, semana a semana, diario a diario. ¿Qué es lo que suele pasar con el precio de las altcoins? No es ciencia exacta, pero cuadra bastante bien. Y cuanto más a largo plazo lo veis, pues más suele ocurrir eso. ¿Vale? Para todos aquellos que están diciendo ¿cuándo viene la alt season? ¿Cuándo viene la alt season? Y demás, pues sería este punto de aquí. Este puntito de aquí. Es decir, la dominancia de Bitcoin tendría que bajar, el precio tendría que subir, y eso en consecuencia te diría que el precio de las alts baja mucho. O sea, perdón, sube mucho. ¿Sabes? Tiene sentido. O sea, si de repente hay el mismo dinero en el mercado, o sea, el mismo dinero, o sea, si no se ha ido el dinero del mercado de cripto o incluso está subiendo y la dominancia de Bitcoin, o sea, es decir, todo ese peso que tiene Bitcoin baja, el dinero sigue dentro del ecosistema, pero se ha tenido que ir a otros lados, entonces se tiene que ir a las alts. Si encima el propio precio de Bitcoin, que tiene mucha correlación con el resto del mercado, está subiendo, pues se da como la tormenta perfecta para que todo lo que no sea Bitcoin, o mucho de lo que no sea Bitcoin, empiece a subir muchísimo. ¿Ok? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mira, estamos aquí. Estamos en una mezcla de estos tres. ¿Ok? Si os dais cuenta, pues bueno, cuando la dominancia ha subido y el precio ha subido, las alts han bajado y se ha ido dando cuenta de que ya habéis visto que Bitcoin está mucho más robusto que el resto del mercado. Cuando la dominancia ha subido y el precio ha bajado, que es justo lo que nos ha pasado hace nada, que Bitcoin baja un 5 y de repente las alts un día nos bajan un 20, un 30, pues estamos justo aquí. ¿Okay? Y en el punto en el que yo creo que estamos ahora mismo, ¿vale? Porque estamos justo en la parte baja del rango, como habéis visto antes, yo creo que nos estamos moviendo por aquí. ¿Okay? Nos estamos moviendo por aquí, estamos en un lateral entre 90 y 109, 110. Hay que tener cuidado de que no se pierda, ¿vale? Si se pierde, volveríamos otra vez a este punto de aquí y habría una bajada bastante más fuerte, sobre todo para el resto del mercado. Pero bueno, vuelvo a deciroslo, de un vistazo de 2-3 gráficas y con esta tablita os podéis mover muy bien en el medio y largo plazo. Así que os recomiendo muchísimo que cojáis lo que es las curvas de liquidez como hemos visto en TradingView, Total 2, Total 3 y Others.
lo que hemos visto de las curvas de dominancia, BTC.D, ETH.D, USDT.D y Others.D, y todo eso, pues junto con el precio de Bitcoin, aquí tenéis una guía muy interesante. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos el vídeo de hoy. Esto complementa lo que es la segunda sesión y da un poquito de pistas sobre el punto de la tercera. Espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos en las próximas sesiones.